Hola, yo soy Sofi Y yo soy María. y esto es Hablando de Mentes. un podcast de Somos Dementes. Bueno, hola, bienvenidos a este nuevo episodio, esta nueva oportunidad de escucharnos. Muchas gracias a Susi por estar acá, bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poquito quién eres tú, antes de introducir bien el tema, quién eres tú, además de este tema de hoy. Bueno, mucho gusto, yo soy Susana, tengo 21 años, estudio psicología, ¿qué es lo favorito mío? Bueno, mi color favorito es el amarillo. Un dato curioso es que me gustan mucho las ratas, no sé por qué, y a mi novio le digo rata. Y Lo ya. peor que he escuchado en mi vida. Bueno, Susi, no, mil gracias por esa introducción, para que conozcamos que a alguien le gustan las ratas. Existen personas que le gustan las ratas. Odio la pizza. ¿Por qué te gusta? Odia la pizza y le gustan las ratas. ¿Por qué te gustan las ratas? No sé, me parecen un animal muy particular y además es súper inteligente. Por eso las condicionaba. Bueno, me gusta, interesante. Bueno, hoy con Susi vamos a hablar de un tema que puede ser difícil, ¿cierto? Que incluso es difícil encontrar a alguien que quiera hablar al respecto, que quiera ser el invitado, porque es un tema que mueve emociones y mueve también cosas que de pronto no estamos listos para mover. Entonces, pues le agradecemos mucho a Susi por proponer este tema, ¿cierto? Por animarse a hablar de él, y también decirle que pase lo que pase, pues gracias por venir a este espacio. Con todo el amor del mundo. Bueno, pero antes de iniciar, para que entremos un poquito en calor, vamos a hacer la dinámica que tenemos en esta temporada. Perfecto. ¿Listo? Bueno, Susi, no sé si sabes cuál es nuestra dinámica en esta temporada, pero básicamente yo te voy a decir unas palabras por un minuto y cada que yo te diga una palabra tú me vas a responder con lo primero que se tenga a la mente cuando te digo esa palabra. Ok. ¿Listo? Entonces, Empecemos con nuestro minuto de mentes. vacío, Soledad, funeral, tristeza, rabia, enojo, aceptación, tristeza recuerdos, y fotos, culpa, angustia, muerte, no poder dormir, nostalgia, tristeza, depresión, llorar, soledad, vacío, adiós, como la mano así, sanación, orar, lágrimas, Dios, negación, Dios, dolor, culpa, memoria, un portarretratos, anhelo, ganas, luto, negro, shock, impresión, resignación, arrodillarse, eternidad, un infinito, pérdida, llorar, corazón roto, dolor en el pecho, ira, puños, ausencia. falta de algo. Listo. Piensas mucho en imágenes. Sí. Qué bacano. Así como dato curioso, cuando leo, cuando me cuentan algo, siempre imagino todo en mi cabeza con imágenes. Veas como Temple Grandin. Que piensa en imágenes, muy bacano, súper interesante. Bueno, Susi, mira que esta dinámica también nos da pues como un pie a lo que vamos a hablar, y hay algo que tú repetiste muchas veces y es la tristeza, ¿cierto? Que evidentemente hay en un duelo, en una pérdida. Entonces, bueno, ahora sí, si quieres nos haces como una introducción de por qué eres tú la invitada de este tema, por qué este episodio se llama como se llama y qué es lo que venimos a hablar hoy. Bueno, la muerte es un tema que me ha tocado un montón de veces. Con mi abuela, con mi tío, con mi tía. Y como que siempre me he preguntado mucho por él, siempre me ha dolido mucho y me ha dado mucho miedo. No solo que se mueran las personas que amo, sino a morirme yo. O sea, le tengo mucho miedo a mi propia muerte. Soy obsesionada con pensar en la muerte. Ujú. No sé si eso está bien o está mal, no sé. Por ejemplo, soy obsesionada con mirarle a la gente la mano y mirarle la línea de la vida, que dicen que es eso. Entonces yo así como, ay no, tiene la línea de la vida súper cortica, ¿será que se va a morir muy rápido? Y por ejemplo mi tía tenía la curiosidad de que la tenía cortica, y me acuerdo de eso perfectamente, y yo dije, ay, se va a morir rápido, y se murió rápido. Entonces sí, es un tema que me toca, y que genero muchas imágenes a partir de él. Creo que culturalmente es un tema que es difícil hablar, ¿cierto? Yo creo que en Colombia tenemos también pues como la cultura
cómo afrontamos la muerte es algo difícil para nosotros, ¿cierto? Porque siento que también muchas de las palabras que te decía, y es ausencia, ¿cierto? Ya no está, algo que falta. Y claro, falta en lo físico, pero también podemos hacernos otras ideas de eso. Susi, bueno, entonces quisiera saber cómo, de dónde surgió este miedo hacia la muerte y también hacia tu propia muerte. Es desde muy chiquita. Tuve un perro, se llamaba Paco, como para que lo imaginen. Era blanco, crespo, un French Poodle, o sea, el típico perrito que siempre se pierde. Y entonces, bueno, Paco se murió desangrado. Entonces como que eso genera una imagen muy fuerte en mi cabeza. Tenía como 7 años, más o menos. ¿Tú? Sí, yo tenía 7 años, el perro tenía 9. Y como que eso fue muy fuerte y en mi casa siempre se dieron cuenta que yo supe que era la muerte. Porque cuando se murió el perro, como que eso me tocó tanto y le hice el duelo. Entonces yo me arrodillaba a llorar. Entonces me decían, ¿por qué llora? Y yo, porque él ya no va a volver. O sea, yo sé que él ya se fue. Desde el inicio es súper clara tú Sí, con súper eso. clara de que había pasado. Se murió el esposo de mi tía como 2 días después del perro. Y cuando me dijeron, ay, Alonso se murió, yo también dimensioné y yo, ya no va a volver. Entonces, Dale. Siento que igual es muy lógico, pues como que surge ese miedo, porque pues, hay como no sé si decirlo así, como el cóctel de condiciones para que se genere un miedo a raíz de eso, ¿cierto? Como ya sabías, eras consciente de que era algo que no iba a volver, y siento que eso está lo duro de la muerte, ¿cierto? Como el duelo está allí, es algo que como tú lo conocías ya no va a estar. Entonces tiene como la lógica, que además fue cuando tú estabas pequeña. Y que como estabas pequeña, claro, ves a alguien que tú aprecias, quieres, cierto que es también muy significativo, porque además él tenía 9, entonces tú tenías 7, entonces desde que... Siempre había estado. Siempre había o sea, estaba estado. desde antes de que tú estuvieras, y ya no tenerlo siento que tiene como toda la lógica para que sea un miedo. Total. Tú tocas aquí un tema que quiero tocar antes de que empecemos a hablar como el caso específico tuyo del que venimos a hablar, y es que tú desde pequeña siempre supiste lo que significaba la muerte, ¿cierto? Que no pasa mucho, ¿cierto? Porque muchas veces a los niños es, ay, yo vamos a llevar a una granjita, ay, pues siempre les hacen un montón de metáforas y cosas evitando que el niño conozca sobre el tema. Sobre todo, por ejemplo, con las mascotas, ¿cierto? Como que o les compran uno de reemplazo, o buscan cómo engañarlos, o cómo decirles que necesitaban estar en otra familia, lo que sea, para que el niño... Y yo siento que si bien es una forma como de protección hacia el niño, realmente no lo prepara para la realidad, ¿cierto? Para lo que en serio va a seguir pasando inevitablemente el resto de la vida. Y me parece que antes es una oportunidad que ojalá pues no existiera. Lo mismo en nuestra cultura, ¿cierto? Para las otras culturas eso es una fiesta, ¿cierto? Pero para nuestra cultura ojalá no sucediera, ¿cierto? Pero sucede. Entonces es como, bueno, es una oportunidad para enseñarle a tu niño cómo se vive una muerte, qué significa esto, cómo se vive un duelo, cómo trabajar esa parte de esas emociones. Creo que es una manera muy importante como de poder trabajar y hablar las emociones, pero igual es muy difícil, sobre todo porque además, por lo general, la persona, pues el adulto, también está viviendo un duelo, también está en su propia lucha, como para estar preocupado por encima tener que enseñarle a un niño. Entonces, claro, en medio de esa preocupación, pues simplemente más fácil como que mantengo alejado el niño. Entonces, no sé, así se le haya muerto al abuelito, no, pues cómo lo voy a llevar al funeral, cómo lo voy a llevar yo al cementerio, qué es esto tan horrible, dejémoslo a cargo de yo no sé quiéncito mientras nosotros hacemos todas estas vueltas. Que de nuevo, sí, eso es una decisión igual de cada familia y cuenta como protección, pero a veces también si no se hace puede ser una oportunidad también de aprendizaje y de preparación también para la vida. Exacto. ¿Tú crees que a pesar de que eso te trajo este miedo y todo esto, te ha servido conocer sobre la muerte o prefieres que te lo hubieran escondido? No, o sea, siento que en ese tema nunca fui inocente y es mucho mejor, porque cuando vas creciendo no te da tanto golpe esa realidad de saber en realidad qué es lo que sucede. Mi abuelita se murió cuando tenía 10 años y yo me acuerdo que fui súper consciente como de su muerte, que no suele suceder, que la gente es como, ay no, pero un niño de 10 no es relevante. O sea, yo me acuerdo que la forma que yo lloré, eso no tiene pues como explicación alguna. O sea, para la edad que tenía fue muy fuerte. Estoy pensando muchas cosas en ese momento,
porque siento que pues como me pongo en lo que dice Susi, y claro, desde pequeña tuvo que enfrentarse a eso, y a mí no me ha pasado, ¿cierto? No he tenido como la oportunidad de alguien que realmente yo diga, Dios mío, esta persona me va a hacer falta, de que se vaya, y que me angustia mucho eso, pues realmente lo tengo muy identificado, se supone que lo tengo que trabajar con la psicóloga, pero lo tengo como en stand-by, siempre surge otro tema. Pero es que sí creo que es algo muy, pues que está bien, y es un plus para, pues en tu caso creo yo, que te hayas podido como enfrentar a eso desde pequeña, porque tal vez hoy sería mucho más complejo, ¿cierto? Como que siempre he tenido todo y de un momento a otro me falta, pero entonces cuando ya lo vi desde pequeño, pues ya cuando estoy grande, de pronto no va a ser tan fuerte. Por ejemplo, es muy gracioso, pero en las relaciones amorosas, cuando tú ya has perdido algo que es muy valioso para ti y pierdes, por ejemplo, un novio, es como, ña, si ya superé eso que fue tan horrible, ¿cómo no vas a superar una X persona? Entonces, como que hacen eso da un plus, por así decirlo. Sí, pues como que con tal de que igual esa parte de superación no sea solamente como evitar las emociones y ya, sino que las trabajes, porque desde pequeña aprendiste a trabajarlas. Creo que es eso, ¿cierto? Como que te enseño, no porque una cosa sea más grande o importante que la otra, sino porque ya sabes cómo manejar esas problemáticas que surgen o esas eventualidades que para otras personas pueden ser muy duras cuando es lo único que ha sucedido, ¿cierto? Exacto. Como que te da un poquito más de perspectiva de pronto. Sí. Bueno, eso sí, no sé si ya quieres empezar a contarnos un poquito como sobre tu caso en específico que quieres traer acá, pues contarnos. Bueno, primero, a ver, soy una persona muy, es que no sé la palabra, como cuando uno presiente o siente muchas cosas. Bueno, soy como muy cargada de la energía del otro. Por ejemplo, hoy me pasó algo muy curioso, y es que estaba sentada en clase, solamente éramos 5 personas, y yo me volteé con mucho miedo, y todos me miraron como, ¿qué le pasó? Y yo, ay no, es que yo pensé que alguien se había parado acá. No, claramente no había nadie. Cuando mi abuela se murió, presentí que mi abuela se iba a morir. Cuando mi tía se murió, que es el caso que vamos a traer acá, presentí que mi tía se iba a morir. Y no dormí como por una semana pensando en eso. Entonces la gente es como, ay no, es que si usted lo piensa lo atrae. No, pues o sea, era una energía maluca que me perseguía, y algo me decía como, se va a morir, se va a morir. Y yo no me lo quedé en este caso, sino que se lo comuniqué a mi mamá y le dije como, mamá, mi tía se va a morir. Bueno, todo empieza en el 2019. Mi mamá se va a España con mi tía, otra tía. Mi tía estaba muy enferma, tenía un montón de complicaciones de salud. Entonces mi mamá decidió irse con ella a España porque mi tía vivía allá. Entonces mi mamá como, no, tú no te puedes ir sola, hacer todas esas vueltas, yo me voy a ir con usted. Y pues mi tía, la que se murió, se llamaba María Victoria, le decíamos Vicky. Vicky se queda en Colombia con Susana. Normal. Pues O sea, pero Vicky era la enferma. no, Ah, la pues, que la- se fue para España. Entonces Vicky era docente de un colegio acá en Medellín, perdón, en Bello. Y normal, ella se tenía que quedar a trabajar, yo a estudiar, y toda la vida habíamos vivido juntas. Ella me crió con mi mamá, o sea, yo no tuve un papá presente, pero siempre tuve 2 mamás. Entonces, pues yo cero, no tuve miedo, que hay niños como, no, ¿cómo me van a dejar con mi tío? No, pues Ya yo tenías toda la esa vida, experiencia. yo toda la vida había vivido con ella, entonces ya me quedé con ella, fue normal, pues como parte sin novedad, solo que no iba a estar mi mamá. Pero no era tan apegada a mi mamá como era de apegada a mi tía, era más apegada a mi tía. Entonces, bueno, me acuerdo que dejamos a mi mamá en el aeropuerto, y cuando mi mamá no es de llorar, mi mamá es una persona muy parca, más bien. Y mi mamá, cuando se despidió de ella, se puso a llorar, pero ni siquiera de mí, de ella en específico. Y mi mamá lloró y la abrazó y le decía como, ay, ojalá si nos volvamos a ver. Pero pues, o sea, no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, llegó abril, yo todo ese tiempo estuve con ellos. Salíamos los fines de semana, bueno, ella era la tía alcahueta, la tía que vos decís quiero y ella te da. Entonces, bueno, me fui un día a estudiar, y ella un día antes había comprado como una ropa porque tenía entrega de calificaciones
porque estudiaba en un colegio. Entonces había molestado toda la noche anterior con qué se iba a poner, cómo combinaba la ropa. Era súper obsesiva por la ropa y los zapatos, porque decía que no tenía ropa. Y cuando se murió, sacamos más de 5 bolsas de basura de ropa. Solo de ropa, sin contar los zapatos. Y ella no tenía ropa. O sea, ella era la pobre viejecita. Bueno. Pasaron... Llegó ese día, bueno. Dejó todo arreglado para irse a trabajar. Y yo volvía del colegio a las 2. Cosa que ella no tenía que estar en la casa porque tenía jornada en la tarde. Cuando yo volví, llegué y vi toda la ropa ahí. Y yo, pero todo lo que jodió y no se puso la ropa. Cuando la veo acostada, ay, no, ¿y usted por qué está acostada? Cuando mi tío me dice como, es que está muy enferma. Y yo, ¿enferma? Sí, está súper enferma. Estuvo en urgencias y en urgencias no la atendieron. ¿Y qué tenía? Ahí venimos. Entonces yo no, y ella que siente, que un dolor muy horrible, un cólico. Y yo vengo, usted no quiere comer. No, es que yo no quiero comer, yo no quiero nada. Y ella desde el sábado estaba muy aburrida. O sea, ella se veía muy triste. Con la mirada, o sea, una mirada que uno no puede describir como si fuese un vidrio. O sea, una cosa muy rara. Tanto así que ese fin de semana yo le dije como, si usted no come, yo tampoco voy a comer. Entonces la obligué a comer. Ella comió muy aburrida, entonces yo le decía, ¿por qué está aburrida? Dice que, yo no sé, es que tengo algo muy maluco. Y yo, pues bueno. Ese día, ya volvemos al día que había tenido que ir a estudiar, fue un lunes. Ese lunes, ella me dijo como, de verdad, es que yo no quiero comer, es que yo me siento tan enferma. Y yo, qué raro. Acuérdense en que yo le había dicho a mi mamá que ella se iba a morir. Y yo pensé, parce, sí se va a morir. Y ese día mi perro durmió conmigo. Y mi perro solamente dormía con ella. Y ese día él se fue a dormir conmigo. Y cuando estaba durmiendo, me prendieron la lámpara de la habitación. Me la prendieron y me la apagaron. Y yo, ay, no puede ser. Y yo, no, sí, más confirmadísimo de que se va a morir. Entonces yo llamé a mi mamá y le dije, vea, Vicky está muy enferma y yo creo que ella se va a morir. Y mi mamá me regañó. Ay, otra vez con lo mismo. Ya le habías dicho la primera vez, esa era la segunda vez. Las palabras tienen poder, dejen de hablar bobadas, me colgo. Bueno, cuando yo me fui, al otro día me levanté y ella tenía una cita prioritaria porque en urgencias no la quisieron atender y Emi tampoco la atendió. Entonces ella tenía una cita prioritaria y la acompañé una vecina. Entonces yo me levanté y le dije como, bueno, levántese pues, que tiene que ir a la cita. Yo tenía entrega de calificaciones al viernes, eso fue un martes ya. Y me acuerdo que ella me iba a regalar un celular. Y como que en ese momento yo solo pensé en el celular. Qué materialista. No, suele pasar. Sí. Pues yo ya luego no me imaginé que se fuera a morir. Yo pensé en mi teléfono. Y yo, no, se tiene que aliviar porque el viernes yo necesito el celular. Entonces, eso es un punto del cual ahorita vamos a hablar porque me voy a arrepentir para siempre de esas palabras. Entonces yo, no, mi celular. Y ella dice que no, yo no creo que yo me vaya a aliviar. Así yo, y yo, ¿cómo así? Entonces ella estaba, me acuerdo que estaba sentada así como yo estoy en la cama y me estaba mirando de frente. Cuando llegué me corre así, es que ay no, mire todo eso. Y yo, ¿qué cosa? Y me decía, mire todas esas maripositas que vienen para acá. Y yo le decía, mariposas negras. Y yo, ay. Como que en ese momento yo ni pensé. Y yo, no. Y me dieron ganas de llorar. Pero yo fui fuerte y yo dije, no puedo llorar. Y yo, no, venga, levántese. Y se cambia. Porque no era incapaz ni de bañarse. Se cambió. Y intentó caminar a la sala y no era capaz de caminar. O sea, ella me decía, yo siento que peso tanto que no puedo caminar. O sea, ella se estaba muriendo por dentro, lentamente. Entonces llegó la vecina a por ella y la vecina me dijo, tranquila que yo la acompaño a urgencias. Y yo, listo. Cuando yo ya iba muy de afán para el colegio y me estaban pitando pues afuera el transporte. Cuando entonces ella dice que abráceme. Y yo, no tengo tiempo. Y me fui.
O sea, como que eso ya, yo ya no lloro, pero me recriminé mucho, me sigo recriminando mucho por eso. Me monté al transporte, me fui. Cuando llegué al salón, yo me senté a pensar y yo, ay, pucha, yo no la abracé. Y yo solamente pensaba en eso, en eso. Y me acordaba de ella en la silla. Y yo me acordaba. Cuando llegó una compañera del salón. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mi tía se va a morir. Susana está loca. Y yo llamé a una prima de mi mamá. Pues no tenía quien más llamar. Y yo, no, la voy a llamar a las 6:30 de la mañana. Y entonces ella toda dormida, ¿qué le pasó? Porque ella sabía que mi mamá no estaba. Y yo, es que está pasando eso. Yo voy a empacar la maleta y me voy ya para su casa. O sea, yo no sé ella en qué pensó, pero ella empacó una maleta para una semana. O sea, ella algo le dijo que algo iba a estar mal. Bueno, en todo el día yo no me concentré en el salón, yo dispersa, maluca. Cuando ya estábamos en el descanso, en el segundo descanso, eran las 12. Y a las 12 yo empecé a sentir el mismo desespero que yo sentí con mi abuela. O sea, a mí me latía el corazón a mí. Yo sentí algo muy maluco en el cuerpo y yo miré a mis compañeras, pues ellas todavía se deben de acordar porque se burlaron de mí y luego se sintieron mal. Porque yo las miré y yo le dije, y yo, ya mi tía se murió. Oigan a Susana. Y yo, no, de verdad, van a ver que sí. Y yo, ahorita me van a llamar y van a ver que se murió. Preciso. Yo llegué al salón y cogí el celular. Y cuando cogí el celular decía, como le van a poner un catéter en el corazón, en el grupo de la familia. Y ya luego, estamos buscando vuelos a Colombia. Y yo, no, ya. Pues yo leí eso y yo, no. Y me entró una llamada. Entonces en la llamada me dicen, hola. Y yo, ay, aló. Y entonces dice que usted ya le avisaron que su tía falleció. Y me colgaron. Y yo me quedé así, tiesa. Y como que me demoré un rato y ya me largué a llorar. Entré al salón y cogí el bolso y ese profesor, ¿usted para dónde cree que va? Y yo, me voy. Me voy, no me importa. Y le hablé horrible y me fui corriendo a rectoría. Y en rectoría, la rectora conocía a mi tía. Yo me derrumbé a llorar. Y yo le dije, mi tía se murió. ¿Cómo así? Vicky, yo sí. No, pues cómo no, yo voy a llamar a rectificar la información. Y yo, no, en serio, yo llorando horrible. Me dieron una aromática y llegó la psicóloga. Aromáticas mágicas. A hacerme así. Y la psicóloga solo me hacía así, me daban más ganas de llorar. Y yo, ay, no. Cuando entonces me llama y ella me mira y se pone a llorar, la rectora. Y yo, ay, no, ya. Entonces me dijeron, ya van a venir por ti. Era la última hora de clase y se había muerto como a las 12:15 del día. Cuando yo les dije que yo sabía que se había muerto a esa hora. Bueno, llegaron por mí y estaba haciendo un día hermoso. Y de la nada se volvió oscuro. O sea, pues obviamente eso son casualidades, pero yo en mi cabeza lo asimilo como que llegó la tristeza en el clima. Entonces se puso todo muy gris. Llegué a mi casa y se largó un aguacero horrible. Cuando yo entro, está la prima de mi mamá y mis primos. Y yo los veo y cuando ellos me ven a mí, se ponen a llorar horrible. Y yo tiro la maleta y cuando me van a abrazar, yo les digo, es que yo quiero a mi mamá. Entonces como que eso marca algo en mí, muy grande. Como ese quiero a mi mamá, eso nunca se me va a olvidar. Y yo me fui corriendo a la pieza y me acosté en la cama a llorar en la cama de ella. Y yo lloraba. Y entonces yo dije, ¿ya le avisaron a alguien? No le hemos avisado a nadie. No somos capaces. Y yo, O sea, tu mamá todavía no sabía tampoco. no, mi mamá sí sabía, pero mi mamá estaba en otro país, pues que se iba a poner a avisarle a la gente. Mi mamá ese día estaba en Portugal y el sueño de mi mamá era conocer Portugal. Y mi mamá se le cagó el sueño. Entonces yo dije, como no, pues hay que avisarle a la gente, como así. Ni siquiera habían avisado en el trabajo. Entonces yo llamé a una compañera de ella, porque yo tenía el celular de varias personas. Todavía no habían llegado con las cosas de ella, ni el celular de ella. Y yo la llamé, entonces yo, Ana, ¿cómo estás? Y yo, no, es que le tengo que contar una cosa. Y ella dice que Vicky debe estar muy enferma que no vino a trabajar. Y yo, no, es que ella falleció hace 2 horas. Y ella, ¿qué? Yo creo que a esa señora se le cayó el teléfono porque esa señora colgó. O sea, entonces yo no sé qué pasó de ahí para allá. Bueno, y empecé a avisarle a la gente. Y pues todo el mundo quedaba como tieso.
Y fue un suceso que me marcó mucho porque yo nunca me imaginé tan chiquita, tenía 14, en la situación de llamar a personas a decir que alguien se había muerto, pues. Y la más difícil fue a la mejor amiga. A ella fue la última que le avisamos, como 6 horas después. Cuando ya llegó el celular de ella fue que le avisé a los amigos. Entonces a ella no se me olvidan las palabras. Yo la llamé y yo, ay, Jacqueline. Eran amigas desde primero de primaria. O sea, ¿cuántos llevaban de amistad? Y yo necesito que se siente. Y ella, ¿por qué? Y yo, porque lo que le tengo que contar es muy fuerte. Y ella dice que, ay, no, ¿cómo así? Dice que no, espere que sí me voy a sentar. Y era una persona súper nerviosa. Entonces se sentó y yo le di, yo, es que Vicky falleció esta mañana. Y esa mujer, ¿qué? ¿Qué? Y yo solamente la escuchaba gritar y llorar. Y yo le colgué y yo, no, yo no me voy a aguantar esto. Y ese día, cuando yo estaba en la cocina y estaba un amigo de mi mamá. Cuando yo le iba a dar agua, cuando escuchamos, disque, Susi. Y los dos volteamos y no había nadie, era la voz de mi tía, por Dios. Y, o sea, yo no estoy loca porque él también la escuchó. Y él dice, ay no, se vino a despedir de los dos. Y yo, sí, además que sí. Y entonces, bueno, me puse a llorar. Y ese día no fui capaz de dormir en mi casa. Me fui para la casa de una amiga de mi mamá. No, yo no iba a tolerar que me volvieran a espantar. Y yo ese día le recé, yo creo mucho en Dios. Y yo, Dios, por favor, dígale que no me espante, que se vaya tranquila, pero a mí que no me jodan. Porque a mí eso me da mucho miedo. Entonces, bueno, al otro día ya la cremaron y fuimos a la misa y mi mamá todavía no había llegado a España. Eso fue un miércoles y mi mamá llegaba el jueves. Miércoles fue que hicimos pues como las exequias y todo eso. Ese día claramente no fui a estudiar y me veía tan mal que mi prima me tuvo que vestir. O sea, como que yo ni tenía fuerzas, yo era así. Entonces yo le dije, yo es que yo no quiero ir, pero es que tenemos que ir. Entonces, bueno, me vistió. Y me acuerdo que tenía unos botines rojos. Y cuando yo llegué a la misa, lo primero que me encontré una foto gigante de ella. Y yo, Y yo, bueno, ¿quién se le ocurriría esta linda idea? Y llegaron todos los estudiantes del salón, porque era directora de grupo de 11. Y todos la amaban, y todos llorando, con bombitas blancas. Entonces eso se veía súper fuerte. Entonces yo le dije a mi prima al oído, y yo, que no vayan a cantar, yo te extrañaré, porque ahí sí, cuando empieza una niña a cantar eso, y yo, entonces bueno, ay, usted es la hija, y yo no, la sobrina. Dice que, ay, es que le tenemos un regalo, y me dan un pocillo con fotos de ella, y yo, ay, no. Y yo se lo di a mi prima y yo, vea, lléveselo usted, yo no lo quiero. Y nos mandaron flores, las flores quedaron en la iglesia. ¿Y qué van a hacer con las cenizas? Se las van a llevar para la casa. Y yo, ¿para la casa? Y yo, Y yo, no, de una vez para el osario. Entonces, las llevamos al jueves al osario. Ese día se quedó la madrina de mi mamá con las cenizas. Pues ella no le tiene como miedo a eso. Nos encontramos con ella en el osario al jueves en la mañana. Y yo la recibí. Y me dio mucha impresión porque la caja se sentía como muy pesada. Y yo, ¿qué? Esto pesa mucho, bueno. Me puse a llorar. Y fuimos al osario y sacamos a mi abuela. Cuando mi abuela se murió yo no fui capaz de cargar las cenizas. Pero ya esta vez sí. Cuando las cojo no pesaban nada. Entonces como que, no sé, fue muy impactante ver que unas pesaban y las otras no. Las guardamos. Y cuando ya cerraron el cofre, me agaché con mis primos, todos éramos los sobrinos de ella, a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Cuando mi primo dice, es que yo no estoy llorando por Vicky, yo estoy llorando por la abuela. Y yo, ay, no. Y como que no me acordaba que ese duelo no había sido tan elaborado, grande. Entonces, ay, otra vez a llorar por mi abuela y por mi tía. Bueno, nos fuimos para la casa. Y ese momento, pues, súper incómodo. Nadie hablaba. Todos acostados, nos mirábamos la cara, llorábamos. Teníamos la ventaja de que estaba la hija de mi primita, que se llama María Antonia, y tenía como 2 o 3 años. Entonces iba y nos decía, ¿por qué lloras? No llores. Y yo, ay, no. Entonces me acuerdo que ella me dijo como, tú vas a estar bien. Y yo, y más ganas de llorar me daban. Y yo les decía a ellos, yo ya no quiero que llegue mi mamá. Porque es que ese momento iba a ser muy fuerte. O sea,
mi mamá llegar de un viaje tan largo con mi otra tía que era la enferma, a ver que la casa ya no estaba llena y que se habían tenido que devolver por una tragedia, porque mi mamá tenía predestinado 3 meses y se quedó 20 días. Fue muy rápido. Sí, fue muy rápido. Entonces, bueno, cuando mi mamá llegó me acuerdo que estaba de rojo. Y entonces mi mamá entró y yo le dije, no va a llorar. Y mi mamá no llora. Y mi mamá dice que no voy a llorar. Y yo, "Ah". Y mi tía tampoco llora. En mi casa no son muy llorones. Entonces se sentaron a mirarse en otra vez las caras. Cuando mi mamá dice que no, yo voy a tener que beber, que en Colombia es como que la costumbre, yo no sé, que en los entierros mucha gente se emborracha, yo no sé. Y mi mamá, no voy a tener que tomar. Y entonces empezaron a tomar ella, mi tía no toma, mi tía tomó, mis primos, yo en ese entonces no tomaba. Cuando los vi tomando y ya llorando porque se les afloraron los sentimientos, yo me acordé y yo mis 15, y yo ya no voy a estar para mis 15, y ahí sí me puse a llorar. Y yo dije, yo es que cada que va a haber un suceso importante alguien se muere. Porque mi abuela soñaba con mi primera comunión y se murió. Y mi tía soñaba con mis 15 y se murió. Entonces era como, no, yo no lo puedo creer. Y yo otra vez, y ahí empezó la rabia. Y yo no, yo siento mucha rabia con Dios. Porque es que Dios a mí no tiene por qué ponerme los retos más duros. Es que yo lo odio. Así, yo lo odio, es que yo no lo amo. No hice las novenas de mi tía porque yo estaba muy enojada. Y esa semana, la siguiente era Semana Santa. Entonces el jueves santo, el jueves santo, el viernes santo, se fue el internet en mi casa, se dañó el wifi. Entonces, ¿y ahora yo qué hago? Sin wifi, sin televisor porque se había dañado el video BIM y obviamente no trabajaba. Y yo no. Y me acuerdo que una compañera del colegio me había prestado un libro, así un mamotreto, no me acuerdo cómo se llama. Yo lo cogí, yo me lo voy a leer. El libro era de amor, pero amor con la muerte. Yo tenía ese libro archivado hacía como 2 meses, o sea, yo lo tenía que leer en el momento indicado. Lo leí, entendí muchas cosas, me lo leí en 2 días hasta que volvió el internet. ¿Te acuerdas qué libro era? No me acuerdo cómo se llama. Me acuerdo que a ella le decían Piolín en el libro. Y ella estuvo a punto de morir de cáncer y por mucho tiempo en el libro se pensó que ella se había muerto. Luego no murió, pero pues fue muy heavy saber que como que iba a morir y a lo último no. Bueno, la cosa quedó así, pasó todo ese año, llegaron mis 15, muy bonitos, muy todo, muy triste. Llegó pandemia. En pandemia lloraba todos los días por mi tía. O sea, una cosa impresionante. Pero como que lo fui superando. Pues yo creía que lo estaba superando. 2021 fue de los mejores años de mi vida. No lloré por mi tía, como que se me olvidó que existía. Muy triste, pero bueno, las cosas pasan. Y en el 2022 terminé con el primer novio que tuve. Y como que ahí ya no lloraba por él, sino que lloraba por ella. Y como que se juntó todo lo que tenía que llorar. Y empezaron los ataques de pánico. Entonces a mí me daban ataques de pánico por la noche y me levantaba asfixiada, como el dicho que dicen que se le montó el muerto encima. Bueno, y asfixiada y gritaba y lloraba y yo es que yo me voy a morir. Y mi mamá, no se va a morir. Y yo no, es que yo no puedo dormir porque me voy a morir. Si yo me acuesto a dormir me muero. Ya estaba en la universidad, era segundo semestre de universidad. Estaba en comunicación social. Y mi mamá me decía como no, es que eso no es normal. Susana, de verdad, usted lo que le está pasando pues no le debería de pasar. La cosa quedó así. Y pasaron como los días. Yo era una persona que dormía sola y yo empecé a dormir con mi mamá. Y eso es miedo, que aquí en el podcast lo confieso, yo todavía tengo mucho miedo a dormir sola. Y a cada rato duermo con mi mamá porque yo no soy capaz de dormir sola porque aún pienso que me voy a morir. Duermo con mi novio y a medianoche a veces le digo, ábraseme que es que me da miedo morirme. O yo toco a la gente como así o así a ver si respira. Porque me da mucho miedo que alguien se me muera al lado, ojalá nunca me pase.
Entonces, bueno, en el 2022 que empezaron esos ataques de pánico, ese miedo, yo dije como, ya sí en serio estoy sufriendo, porque no dormir o dormir y solamente tener pesadillas y despertarse ahogado llorando, eso no es normal. Y mi mamá, vamos a ir al psicólogo. Fuimos al psicólogo de la EPS. Esto ahorita se lo estaba diciendo a Sofía antes del podcast. Y entonces la psicóloga me dijo como, no, es terapia particular, es mucho mejor. Y encontré una terapeuta muy bonita, que se llama Cecilia. Y empezamos todo un proceso muy largo. Y con ella me di cuenta que yo no había sanado todo lo que yo sentía. O sea, porque yo sentía rabia, miedo, tristeza, dolor. Entonces sentía dolor por un montón de pérdidas. Pérdida de la adolescencia porque ya estaba cumpliendo 18, entonces ese miedo de la universidad. La pérdida de mi tía porque nunca había elaborado un duelo bien hecho. La pérdida de mi novio, que aparte luego lo vi con otro y no con otra. Bueno, entonces eso también fue una ruptura muy fuerte. Ya luego ver a esa misma persona con una otra y ver que le daba todo lo que yo siempre le pedí. Y ver como reflejada en las personas la ausencia de mi tía. Entonces me acuerdo que fui como 6 meses a terapia, cada 8 días. Entonces era súper constante, aprendí mucho, crecí mucho como sujeto. Y por ella me cambié de carrera a psicología porque me parecía muy genial lo que hacía. Pero yo no sané a mi tía hasta que no hice una terapia que se llama silla vacía. La silla vacía, pues para los que no saben, es como que tú haces al frente de una silla vacía, como que sientas la persona con la que tienes que entablar un diálogo y le lees o le hablas. Y yo le escribí una carta. La carta fue muy fuerte y me grabé haciendo el ejercicio para luego ver pues lo que hacía. Y durante el ejercicio de verdad me desahogué y le pedí perdón por todo eso que a mí me dolía, como no abrazarla, no haber hecho muchas cosas. Nunca sentí arrepentimiento, pues al final estaba chiquita, entonces como que en esa época no hacía cosas como malas, ¿no? Pues ahora tampoco así horribles, pero uno a esa edad tiene más cosas de que arrepentirse que a esa edad. Entonces no me arrepentía pues como de nada grave. Entonces yo le dije pues como que con esa carta yo la dejaba ir. Y la quemé, la carta. Incluso quemé la olla ese día, que casi me matan. Que le quemé el teflón. Bueno, la quemé y boté las cenizas y le dije que así como las cenizas y el polvo se iba, yo la dejaba ir, pues que la dejaba fluir. Fui a terapia como otros 2 meses y hubo algo, ella es también como muy psicoanalítica, pues ella es humanista y psicoanalítica. Yo le dije, es que no me acuerdo qué le dije, pero fue como un lapsus, pues como de que yo ya había superado, o sea, ese miedo yo lo había superado. Entonces me acuerdo que ella me dijo, mira lo lindo de la terapia, ya no vas a tener que volver cada 8 días, y me abrazó. Y eso marcó un antes y un después en Susana, así como la muerte, o sea, la muerte de mi tía marcó algo muy grande, porque nada me ha dolido como ese suceso, o sea, hasta ahora nada, menos mal. Y nada me había sanado tanto como la terapia, o sea, como que yo me di cuenta que de verdad la terapia funciona y mucho, porque los ataques de pánico se fueron, el sueño volvió por un tiempo, eso lo podemos aclarar ahorita, y la muerte quedó, pero ya quedó de una forma linda, o sea, yo recuerdo a mi tía de una forma muy bonita, y fue gracias a la terapia, que es algo que rescato mucho. Bueno, Susi, gracias por contar esa historia tan completa, ¿cierto? Porque igual a veces es difícil uno también abrirse, pues no solamente con nosotras, sino ante la cámara, ante un público que uno no sabe quién está como del otro lado, ¿cierto? Entonces es igual como muy teso y te lo rescato, pues, y te lo agradezco que hayas tomado pues también como el impulso y la valentía de contar pues como sobre esto de una manera tan completa, ¿cierto? Como tan estructurada. Hay muchas cosas y cuando tú ibas hablando como que yo iba anotando mentalmente, pero seguramente se nos van a pasar muchas. Me imagino que María estaba en las mismas. Sí, ya se me fueron. Sí, se me van de un segundo. Sí, sí. Total. Ya María sí ya no tiene ni una. Puro lapsus, ahí bien.
El cerebro. Entonces, bueno, hay varias cosas, creo que me toca es como irme devolviendo, porque es como lo que más reciente tengo. No, mentira, no. Es que no sé ni por dónde empezar, hay mucha cosa. Que me parece muy teso, porque aunque mira que ahorita estábamos hablando que desde pequeña tú viviste la muerte y viviste los duelos y todo esto, evidentemente lo que tú tenías en ese momento era un duelo no resuelto, ¿cierto? Que es que, bueno, para los que no conocen, bueno, yo creo que igual eso ya se conoce mucho porque se volvió mucho de redes y se volvió mucho de autoayuda y de lo que se conoce, que es que el duelo se divide, pues, según Elizabeth Kubler-Ross, en 5 etapas, según otras personas en otras etapas, pero se divide en etapas, el duelo, ¿cierto? Antes se creía que era como una línea del tiempo, algo que, pues, que era que una cosa después de la otra, o sea, sucesivo, ¿cierto? Entonces empezaba primero la negación, después iba la negociación, después iba la depresión, después la rabia y ya después la aceptación. Tal vez las dije en desorden, pero no importa, esas eran las etapas, ¿cierto? Ya se entiende que eso no es que después de una cosa pase la otra y que automáticamente incluso en las series y en las películas la toman como chiste, como en un mismo párrafo, entonces como que no, qué rabia, ay, pero bueno, entonces tal vez, ay, no, pero qué rabia, no, qué tristeza, ay, bueno, pero está bien, ¿cierto? Como que todo en una misma conversación, realmente eso no pasa y el duelo es una cosa que se vive a través de mucho tiempo, a través de muchos sucesos, a través de muchas conversaciones, donde un día yo me puedo sentir de una manera y sentir que ya estoy viendo la luz al final del túnel de superar esto y después pasa cualquier cosa como por ejemplo, no sé, termino con mi novio y me doy cuenta, digo, pucha, ¿cómo así que me estoy otra vez sintiendo así por esto si yo pensé que ya había resuelto todo esto, ¿cierto? Entonces bueno, ya evidentemente sabemos que no es como algo sucesivo, sino que es algo que se va combinando, donde prevalecen sentimientos de estas 5 etapas, ¿cierto? De estas emociones y de estos pensamientos que tienen que ver con eso. ¿Qué pasa? Eso hace parte del duelo normal. De hecho, nosotros, y a mí nunca se me olvida, estábamos en una clase de problemas de la psicología individual. Bueno, la vimos con un profesor que se llama Martín Velarde. Él es un profesor, él es dinámico y es muy teso, ¿cierto? Y por ejemplo nosotras que somos pues como de otra corriente y todo eso, que normalmente éramos como más prevenidas con el tema, realmente nos enseñó muchísimo, es súper teso, y yo digo que él es el que nos enseñó como a cómo empezar a hacer ese proceso psicológico, ¿cierto? Que de hecho él nos hacía pues como una clase donde teníamos que actuar como tener un paciente. Okay, sí, no. Actuar simplemente, nosotros como era nuestra primera vez siendo psicólogos después de toda la carrera y él era el paciente. Sí, difícil, terrible, muy buen actor. En todo caso, nuestro caso justamente era sobre duelo, ¿cierto? Entonces, claro, el de él iba más hacia como la parte de que una cita era de uno, otra cita era de otro, pues porque obviamente por el tiempo no puede hacer todo el proceso, pero realmente no es que sean 5 citas y ya, son procesos largos. Pero a lo que iba es que él nos dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar, y es que cuando hay duelo uno no puede diagnosticar otras cosas, ¿cierto? Total. Que mucha gente llega y dice, pucha, pues es que Susi no come, no duerme, no hace nada de esto, está deprimida, ajá, porque claro, los síntomas son los mismos, pero realmente tienen una explicación y algo más grande que digamos un trastorno, sino que es algo que está pasando en la vida y que es muy importante entender el contexto y lo que está viviendo la persona para poder pues hacer ese diagnóstico. Entonces a mí siempre se me quedó como, primero antes de diagnosticar depresión, mirar si está en un duelo, ¿cierto? Porque hay duelos muy evidentes y hay otros duelos que no son tan evidentes, ¿cierto? En todo caso, eso es como el duelo, entre comillas, normal. Y también nos explicó qué era lo que había cuando pasaba un duelo patológico o un duelo no resuelto, ¿cierto? Y pasa con esos duelos es que creemos que ya lo superamos, creemos que ya lo tratamos, nos enfocamos a hacer otras cosas, justamente estamos en un periodo ocupados, lo evitamos, cualquiera de estas etapas se alarga, ¿cierto? Entonces, claro, también incluso uno diciendo, yo desde chiquito tuve como tanta experiencia con la muerte que ya, pues esto ya quedó chuleado, yo ya tengo como esta experiencia, realmente no está como tan grave la cosa, y entonces uno cree que ya está bien, ¿cierto? Y normalmente se extiende mucho en el tiempo, creo que él nos explicó pues incluso en el DSM-5 pues dice que es como 2 años, cuando ya es ese duelo pues como prolongado, que son 2 años después que uno siga pues como sintiéndose de esa manera. Okay. Realmente el tiempo también depende mucho de cada caso, pues es que eso no puede ser como que una cosa diga un tiempo otra y ya entonces es así, ¿cierto? Entonces si fueron un día menos, entonces ya no,
O fue un día más, entonces ahí sí, ¿cierto? No. Ok. Es que yo iba a hacer 365, pero es que era por 2 y me demoraba mucho haciendo la multiplicación, entonces tuve que decir un día menos. Entonces no te preocupes. Como psicólogo. No. Entonces, no, Parece María sí sabe, multiplicación. María, dígame. María es la multiplicación. Somos psicólogos. Después. No, pero María sí sabe. María sí sabe matemáticas. Entonces, que obviamente pues como que lo que tú cuentas, lo que tú cuentas ahí pues es como un duelo no resuelto que durante tanto tiempo estuvo pues ahí como de pronto un poquito como escondido de otras cosas y tú cuentas, pues pucha, yo terminé con mi ex y yo ya no estaba llorando por mi ex, o sea, yo estaba llorando era por mi tía, llorando por un montón de cosas, probablemente también lo que le pasó a tu primo cuando sacó la parte de tu abuela y entonces Ujú. ella también estaba llorando era por tu tía, claro, porque obviamente eso nos hace conectar con nuestros sentimientos que de pronto hemos estado escondiendo en otras ocasiones porque realmente pues es como lo más sencillo, ¿cierto? Entonces, eso como por ese lado, como que era un duelo no resuelto y obviamente al tú empezar como un proceso terapéutico te ayudó a contemplar ese duelo. Los duelos no obligatoriamente tienen que ser como sobrellevados con un profesional, uno lo puede lograr solo, pero no sobra la ayuda porque muchas veces uno no siente, no sabe también cómo guiarse y sobre todo cuando ya es un duelo prolongado, donde ya ha sido pues como se ha vuelto un poquito más patologizante, entonces ahí ya sí se necesita pues Total. como esa ayuda específica, ¿cierto? Y a ti ya te estaba afectando muchas áreas de tu vida, estabas teniendo ataques de pánico, ya se estaba viendo pues como en gran escala, entonces creo que por ello tú nombras esa experiencia como tan resignificante para ti, qué bueno que haya sido una buena experiencia, porque si hubiera sido esa experiencia mala, ya hubieras tenido un concepto de los psicólogos completamente diferentes, Total. así no fuera malo el psicólogo, sino que simplemente no era la terapia con la que diste. Y tú dices que si bien ella era psicoanalista, pues ella también tenía como cosas humanistas. Por ejemplo, esta técnica de la silla vacía, ¿cierto? Esa técnica de la silla vacía es una técnica de la terapia humanista que realmente es muy útil para este tipo de procesos, ¿cierto? Que también incluso lo aprendimos en nuestra clase de humanista, también con la muerte, ¿cierto? Sí, en todo caso es una técnica que yo amo, que es muy buena, es precisamente la terapia humanista, pues como estábamos contando, y es una técnica que ayuda mucho como a hacer ese cierre que muchas veces queda abierto, porque muchas veces quedan conversaciones incompletas, lo que tú estabas hablando como de la culpa y del arrepentimiento, siempre uno que hace parte del duelo normal de repasar y repasar lo que dije, lo que no dije, lo que hice, lo que no hice, entonces es muy normal uno llegar y devolverse a eso y la silla vacía es una herramienta que nos ayuda como, bueno, si le hubieras dicho otra cosa, ¿qué le hubieras dicho, cierto? Ujú. Bueno, ya le dijiste eso, ¿qué le puedes decir ahora, cierto? Como qué podemos hacer para cambiar eso y ayuda muchísimo como con las personas de sentir que pueden lograr como esa Claro. parte, ¿cierto? Entonces, qué bueno que sentiste que esa terapia te ayudó, que fue pues como significativa para ti, que incluso te cambió tu proyecto de vida, ¿cierto? Y también te ayudó a trabajar todo ese duelo. Haber trabajado y haber culminado el duelo no significa que no vas a sentir dolor, no significa que nunca más la vas a extrañar, no significa que estás feliz de que ella no esté, no, ¿cierto? Pero significa que se aprende a ver desde una manera diferente, porque volvemos a lo mismo. Pues nosotros no vamos a cambiar nuestra cultura, no lo vamos a volver una fiesta porque es lo que hemos vivido. Hay gente que cambia la cultura porque aprende a Total. valorarlo desde otro punto. Pero aquí en Colombia la muerte es una tragedia, ¿cierto? Total. Algo malo. Es algo malo. Entonces, pues si seguimos mediante esa cultura, pues eso seguirá siendo así, ¿cierto? Y no se trata pues como de ese positivismo tóxico de no, pues porque en este caso como no es nuestra cultura se vuelve eso, ¿cierto? Sino que pues supiste tramitarlo y ahora tú dices, bueno, yo ahora ya lo veo de una manera diferente, ¿cierto? Ya contar esta historia no me duele tanto como eventualmente me Ujú. dolía, ¿cierto? Pero no significa que en este momento no sientas dolor. Te duele igual, porque obviamente es una historia pues dura, triste, y que sobre todo tú ahorita lo mencionabas, eras mucho más apegada a ella que a tu mamá, entonces era esa figura materna que tú tenías, era esa parte que tenían pues con la celebración de tus 15, ¿cierto? O sea, había varios factores que incluso yo veo que tú haces mucho esto y es como identificarte con otras cosas, ¿cierto? Entonces Ujú. tú te identificas con eso, te identificas con eso, y evidentemente con ella te podías identificar desde diferentes, pues, como puntos de vista, entonces me parece, pues, como muy, muy positivo que hayas tenido esa experiencia con esa psicóloga, que hayas sentido que te haya ayudado también a sobrepasar ese duelo que sola de pronto no hubieras logrado de la misma manera. Total. Una pregunta pequeña antes de yo hacer mi intervención.
la persona con la que fuiste a la EPS era una psicóloga, te dijo por qué era mejor para ti como una psicoterapia Particular. particular. Porque primero las citas del EPS no duran más de 20 minutos y en 20 minutos solo te toman los datos. Segundo, son cada 6 meses. Nunca en 6 meses vas a poder hacer porque otros un duelo. pronto, Pero pues yendo cada 6 meses como que muy complejo. Y tercero, como que ella me decía que muchos de ellos no tienen como la responsabilidad afectiva en muchos casos, o dejar la buena experiencia de hacer algo bien hecho. O sea, suena triste, pero es así. Entiendo. Sí, porque igual me parece como muy consciente de su parte, teniendo en cuenta que conoce también como la realidad del sistema de salud, porque no creo que sea únicamente el profesional, aunque sí creo que es muy importante que el poco tiempo que se tenga pues se aproveche al máximo, ¿cierto? O sea, si tengo 20 minutos, yo cargo en esos 20 minutos. También como llego con la persona, es muy diferente pues como las formas de llegar, entonces igual me parece como valioso esto. Yo creo que mi intervención puede ser muy similar a todo lo que dijo Sophie, pero quiero centrarme particularmente como en que es una experiencia muy única, ¿cierto? Que yo creo que vivir ese duelo siempre va a ser una experiencia muy única, como cualquier tema de salud mental, ¿cierto? Cualquier tema relacionado al bienestar, a las emociones, todo lo vive cada persona, y a mí siempre se me quedó de la clase que ahí existe el caso por caso y que cada caso es distinto. Pero también resalto como lo bueno y lo importante de tener una red de apoyo, un espacio seguro en el que puedas dialogar, ¿no es cierto? Un proceso psicológico nunca va a estar de más, y creo yo que, como dices, bien un duelo pues importante que se tenga, porque claro, te estás enfrentando a esa pérdida o a ese vacío además de una figura muy importante, pues como lo era tu tía, que en ese momento además era tu figura materna, porque tu mamá no estaba, ¿cierto? Está lejos, y sí, ella puede estar presente por medio de llamada, pero la presencialidad pues nunca va a ser igual a algo lejano, a ese vínculo lejano, que creo que también es muy complejo. Que además habías tenido como unos cambios muy recientes en la dinámica familiar, porque es que, pues, yo dije, no, la mamá lleva un montón de tiempo en España, cuando dices como, pues, se fue 20 días y había planeado mínimo 3 meses. Total. Entonces, claro, cambia absolutamente como toda esa planificación, como lo repito, todo en la vida, ¿cierto? Siempre hay cambios, siempre hay cosas inesperadas, pero que igual asustan. Siento que también como esa sensibilidad que tienes ante el tema, y es de, yo siento mucho las cosas, entonces yo sentía que se iba a morir, también es fuerte, y es duro uno como saber que de pronto, coincidencialmente o por alguna razón, esas cosas que has pensado en algún momento, como, ¿será que esta ya se va a morir? Y ocurran, ¿cierto? Entonces claramente eso te da pie a que tú en las noches digas, ¿será que se va a morir? Y pongas la mano para saber si están respirando, ¿cierto? O sea, siento que, como yo te decía ahora, son como todas las condiciones para que eso suceda, pero que es muy importante que tú haces algo por eso, y es preguntarte sobre el tema, ¿cierto? Como, a mí me da miedo morirme, pero ¿qué hago yo con eso? Porque pues, te podrías quedar en el miedo y ya, pero siento que no hiciste solo eso, ¿cierto? Y también, como te digo, muy valioso pues como tener el apoyo, aquí diría yo, de tu mamá, pero pues en general de toda tu red. Pero ¿por qué la mamá? Porque es ella quien te dice como vamos al psicólogo, y puede que tu mamá es profe, Sí. tu mamá quiere hacer del psicólogo, ¿cierto? Pues o sea, ella no es psicóloga, no sé si ha ido, pero decir como, bueno, no, aquí tengo que buscar una solución también, porque siento que es algo que ya está afectando más de la cuenta, como que estaba pasando a ser patológico. Total. Siento que eso es muy valioso, y así va a ser otra cosa, se me fue. Pero también creo que es muy valiente como el hecho de que puedas nombrarlo y desde un punto distinto. Total. Creo que no es nada fácil, porque además esto me parece muy complejo, y tenemos como conocimiento de que en algún momento las personas se van a ir, pero yo siento que igual nunca vamos a estar preparados para cuando pasa. Claro, ya pues viene como todo el proceso del duelo, y es muy duro porque la creencia natural de muchas personas, ¿cierto? Es como realmente lo que tiene que pasar es que te tiene que dejar de doler. Cuando te deje de doler, ahí estás bien. Y yo digo, es que a mí me parece imposible, como siempre, a mí me parece imposible que a mí me vaya a dejar de doler cuando mi perro se muere.
o cuando mi papá se muera, ¿cierto? Como que yo no visiono que yo diga, ay, sí, se murieron y ya. Y ya pasó, ya todo está Exacto, bien. como que siempre voy a sentir que igual algo me falta. Ay. Por ejemplo, usted se corta y usted estanca la sangre, pero alguien se muere y eso que está roto va a seguir roto para siempre. Solo que con el tiempo ya mejora o calma un poquito ese dolor, pero el dolor cada vez que recuerdas va a estar y es normal. Y aprendes a vivir con eso. Literalmente el mejor amigo es el tiempo. Exacto. Y lo que uno hace con el tiempo, que sí es muy importante. Iba a decir también, como referente a todo esto, que creo que es un proceso también como de psicoeducación con el tema. Sofía decía ahora, como es que hay mucha información, lo mismo que yo creo que hemos dicho varias veces, es qué calidad de información tenemos, porque pues ojalá sea una información de la mejor calidad, ¿cierto? Donde de verdad la persona lo esté dando como desde la empatía y también desde el profesionalismo, ¿cierto? Y desde el caso a caso. Exacto, pues o sea, yo no creo que enfrentemos igual las situaciones muchas personas, ¿verdad? Yo sé a las tías, la tía de cada uno. Pues. Exacto. Lo mismo, pues como hay personas que necesitan hablarlo 20.000 veces y decirles que no sé, mi papá se murió. O hay personas que, sí, mi papá se murió y lo llorarán solas. Y no hay como, yo creo que no hay una cosa mejor que otra. Y aunque no estamos en terapia, creo que eso es una enseñanza, ¿cierto? En este espacio. Y es que pues no hay una situación mejor que otra. Posiblemente haya unas más difíciles de cruzar, pero que con ese apoyo y pues con ese acompañamiento puede mejorar. Y si no necesitas del acompañamiento, maravilloso, pues qué bueno que lo puedes hacer tú solo, pero que si lo necesitas también sepas identificarlo, que alguien te ayude a identificarlo, porque realmente son cosas que pueden afectar mucho la calidad de vida de una persona. También con lo de los diagnósticos, yo creo que hay que ser muy responsable con dar un diagnóstico o llamar las cosas, es que está depresivo. Pues no, ¿qué le pasó para que ahora tenga esos síntomas de depresión? Y ya. Sí, es que son muchas cosas, sí. Un tema como siempre muy amplio, pero que creo que nos deja mucho para pensar. Yo quiero agregar otra cosita, y es que tú decías que habrá personas que necesitan hablarlo y otras que necesitan llorarlo solos o lo que sea, y es eso, ¿cierto? Digamos, nosotros acabamos de decir que la técnica de las llaves es una técnica muy útil, ¿cierto? No para todo el mundo, ¿cierto? Yo hay pacientes que están en duelo que yo jamás les recomendaría esa técnica, ¿cierto? Porque yo sé que o lo podrían hacer estar peor, o lo verían como ridículo, o no serían capaces de hacerlo y de meterse, digamos, en el papel de eso, no por falta de capacidad, sino porque simplemente no va con su personalidad, con su duelo, con justamente la relación que tenían con la persona, ¿cierto? Y esta técnica, por ejemplo, no se hace solamente con gente que está muerta, ¿cierto? Sí, o sea, también se hace con otro tipo de pérdidas, otro tipo de conversaciones que son difíciles de tener o que no se van a tener, pero que son importantes para la persona tenerlas. Pero hay otro tipo de estrategias, ¿cierto? Y hay muchos tipos de psicólogos también dependiendo de cada proceso que uno tiene, ¿cierto? O sea, evidentemente, digamos, un psicólogo humanista puede ayudar mucho a eso porque la humanista conecta muchísimo con esas emociones, con eso que está pasando, con estas pérdidas, pero no significa que solamente los psicólogos humanistas puedan trabajarlo, ¿cierto? Un psicoanalista también lo puede trabajar bien, un cognitivo-conductual, o sea, depende más del profesional que de la terapia en sí, ¿cierto? Que de la corriente en sí, sino ese profesional cómo va a transitar contigo o te va a ayudar a ti a transitar eso que tú estás viviendo, ¿cierto? Que depende de cada caso, cómo habrá que vivirlo. Habrá unos que les servirá mucho escribir, incluso en este momento tengo una paciente que está en duelo por un familiar también, que no se me ocurre ponerle pues injustamente que está pensando yo que la pondría a hacer yo, pues así como que me puede ayudar, y realmente es una persona que aún está en esta parte como de no sé si sí, como de negarlo, ¿cierto? Y no lo tomemos literal, no es que diga como no, es que no está muerto, o sea, esto no puede estar pasando ni a mí ni nada de eso, sino que es esa parte de yo le pongo pañitos húmedos de sí me duele horrible, pero pues mejor no pienso en esto, ¿cierto? De evitarlo, aunque literal sea el motivo de consulta de quiero transitar eso, pero venga, hablemos, sentémonos a hablar sobre lo que pasó y no
no Ay, tengo ni otra idea de qué cosa. hablar de esto, o sea, mejor no. Y es también eso, o sea, no hay que presionar esas etapas ni hay que presionar esos momentos. Y esta persona, aunque haya sido lo que quería hacer, no, todavía no se siente para hacerlo, no me va a servir de nada que yo esté aquí con un palito tocándote y tocándote y tocándote y tocándote, ¿cierto? Tú ahorita decías, es que es como si esto estuviera roto y no se va a arreglar nunca más y yo voy a aprender a vivir con el dolor y ya gracias al tiempo. Si bien no es que se vaya a volver a la normalidad o a lo que fue, no significa que no se vaya a reconstruir de una manera diferente, ¿cierto? O sea, se reconstruye la manera en la que tú vives, se reconstruye tu convivencia, el concepto que tenías de ella, tus relaciones, tu percepción, tus emociones, eso sí se está reconstruyendo y no es que no se va a quedar roto para siempre, aunque cuando uno lo esté viendo no siente que está roto para siempre, ¿cierto? Ni es que simplemente aprendiste a vivir con el dolor y ya, no, aprendiste a lidiar con esa ausencia que siempre va a estar, sí, ¿cierto? Y a resignificarla. Yo creo que la palabra del duelo es resignificar, ¿cierto? Como verlo de una manera diferente, porque si nos quedamos solamente en la frustración porque esa persona no está, pues ahí es cuando probablemente no vaya a pasar nada más allá de eso, ¿cierto? Entonces, bueno, hay otra cosa que tú dices mucho y que María decía, como esa sensibilidad por darte cuenta por sentir energías, por sentir señales, que uno realmente no le tiene una explicación muchas veces a eso, ¿cierto? Y que yo no soy nadie para decirte, ay, eso sí, yo creo que eso no pasó, ¿cierto? O ay, eso sí, esto tiene una respuesta por este lado o por esta otra, ¿no? Porque después de todo eres tú la que sientes eso y es tu experiencia única, ¿cierto? Pero quién sabe, probablemente esa manera tuya de sobrellevar y de ver todo este tipo, pues como el tema en general, es lo que te ha ayudado también a resignificarlo de X manera, ¿cierto? Que no va a ser la misma de nosotras porque esas experiencias son únicas en ti. Entonces, sí, tienes como una sensibilidad respecto a eso y que si bien a veces puede ser difícil, pues también es lo que te ayuda a ti a sobrellevar este duelo. Creo que como siempre les decimos, es un tema que nos deja muchísimo para pensar, para reflexionar y para saber que también pues a veces está bien no estar bien, ¿cierto? Porque creo que también el duelo significa eso, significa que a veces no vas a estar bien y toca aprender a vivir con ese momento, ¿cierto? Que uno esperaría, ojalá no sea siempre así, pero que es un momento que puede ser difícil de juzgar porque claro, es algo que falta, algo que ya no está, algo que por así decirlo se fractura. Entonces yo creo que como siempre también darle las gracias a Susi por estar aquí, con por mucho amor, habernos contado su experiencia también desde como muy a detalle, pues como de poder conocerla de primera mano y poder también como brindarnos a nosotras más sobre el tema porque creo que nunca sobra hablar de esto. Sí, Susi, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Antes de irnos, quería preguntarte si a ti te interesaba que en esta temporada o en la próxima hablemos de un tema en específico o tener un invitado en específico que quisieras recomendarnos, algo que quisieras escuchar. la crianza, me llama mucho la atención la crianza responsable y respetuosa. Súper, nos parece interesante, lo vamos a tener súper en cuenta. Y si también quieres dejar algún mensaje a nuestros oyentes que están escuchando, que puede que estén pasando por un duelo o que puede que tengan a alguien que esté pasando por un duelo. Lloren, sientan, si necesitan vayan a terapia, no están locos por ir a terapia. Y si tienen una mala experiencia con un profesional, dense la oportunidad de conocer otro, que siempre llega la persona indicada en el momento indicado. Eso es todo. Bueno, otra vez muchas gracias a Susi, a nuestros dementes, por habernos escuchado, por estar en este episodio. Y recuerden que esto fue Hablando de Mentes, un podcast de Somos Dementes. Chao. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Si te sientes abrumado, triste o simplemente quieres hablar, en Medellín hay distintas líneas de atención a las cuales puedes acudir. La línea de atención en salud mental 123 Social está disponible las 24 horas. O la línea Amiga Saludable 444-4448 también está disponible para ti. También, si requieres ayuda o apoyo de un profesional, puedes ir a los distintos centros médicos como el Hospital Mental de Antioquia o los centros de escucha de la Secretaría de Salud. Recuerda que no estás solo y pedir ayuda es un acto de valentía. En caso de que quieras comunicarte con nosotras, también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Allí estaremos María Clara y Sofía dispuestas a ayudarte desde lo que podamos. En Somos Dementes trabajamos el bienestar mental personalizado. Hablemos de mentes, cuidemos nuestra salud mental.